Muy bien, seguimos hablando acerca de los porcentajes. En el video anterior nos habíamos quedado en el punto de aumentos y descuentos sucesivos. Quisiera volver a explicar el último ejemplo para que quede completamente claro. Nos dice que el número 300 aumenta en 40% y el resultado luego disminuye en 20%. Y nos preguntan cuánto se obtiene al final. Lo que hemos dicho es que para resolver un problema de aumentos y descuentos sucesivos, lo que hay que hacer es a el valor inicial multiplicarlo por el porcentaje que queda luego de cada aumento o luego de cada descuento. En ese caso el valor inicial es 300 y ese 300 se tiene que multiplicar por el porcentaje que queda al aumentar 40% y también se tiene que multiplicar por el porcentaje que queda al disminuir 20%. Es decir, 300 es el valor inicial, se tiene que multiplicar por el porcentaje que queda cuando aumenta 40%, que es 140, y se tiene que multiplicar por el porcentaje que queda cuando disminuye en 20%, que es 80%. Y multiplicando todo, ¿no? Multiplicando el valor inicial por esos dos porcentajes, se obtiene 336, que sería el resultado final, ¿no? Sería la cantidad que queda luego de aumentar 40% y disminuir 20%. Vamos a ver ahora otro ejemplo un poquito más difícil que nos dice lo siguiente. Hay el número que al aumentar sucesivamente en 10%, 20% y 25% se convierte en 330. Muy bien, una observación importante que hicimos en el video anterior es que los aumentos y descuentos sucesivos no se pueden sumar, ¿no? Por lo menos no se pueden sumar directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el número aumenta sucesivamente 10%, 20% y 25%, el aumento total no es la suma. Para resolver problemas de aumentos y descuentos sucesivos, lo que hay que hacer es al valor inicial multiplicarlo por los porcentajes que quedan luego de cada aumento. En este caso, no sabemos cuál es el valor inicial, nos dicen que el valor inicial es un número, a ese número podemos representarlo con la letra n, y a este número que representa el valor inicial tendríamos que multiplicarlo por los porcentajes que quedan cuando el número aumenta en 10%, cuando aumenta en 20% y cuando aumenta en 25%. Y bueno, nosotros sabemos que si un número aumenta en 10% se convierte en 110, si aumenta en 20 se convierte en 120 y si aumenta en 25 se convierte en 125, ¿no? Al valor inicial, que era n, se le multiplica por 110%, 120% y 125%. Efectuando toda esta operación obtenemos el valor final, o sea, lo que queda luego de los tres aumentos, que por dato es 330, ¿no? Igualamos a 330 y lo único que tendríamos que hacer ahora sería despejar el valor de n. Aquí se puede simplificar, queda 11 sobre 10, aquí queda 6 quintos y aquí queda 5 cuartos, ¿no? Multiplicando todo eso y despejando el valor de n, nos va a quedar que n es igual a 200, ¿no? Que sería el valor inicial, que sería el número que nos estaban pidiendo, ¿no? Aquí lo más importante es que para resolver un problema de aumentos o descuentos sucesivos, al valor inicial se le multiplica por los porcentajes que quedan luego de cada aumento o luego de cada descuento. Ahora, recuerden que siempre que un número aumente en X%, el porcentaje que queda es 100 más X, y siempre que un número disminuye en X%, el porcentaje que queda es 100 menos X, ¿no? Estas son las dos propiedades que habíamos mencionado ya en el problema anterior y que son bastante importantes. Bien, el último punto de la teoría es lo que se conoce como la variación porcentual. La variación porcentual nos indica en qué porcentaje ha aumentado o en qué porcentaje ha disminuido una cantidad, conociendo su valor inicial y conociendo su valor final. Para calcular la variación porcentual hay una propiedad que es la que aparece por aquí, que voy a explicar dentro de un momento, pero como siempre quiero comenzar con un ejemplo. Si el precio de un producto aumentó de 120 a 150, pregunta en qué porcentaje aumentó. Bueno, aquí algo obvio es que si el valor inicial es 120 y el valor final es 150, es obvio que aumentó 30 soles, ¿no? Si de 120 aumenta a 150, aumentó 30. Ahora, la pregunta no es cuánto aumentó en dinero, ¿no? O cuánto aumentó en soles. La pregunta es cuánto aumentó en porcentajes. Y para saber cuánto aumentó en porcentajes, vamos a utilizar esta propiedad, ¿no? La fórmula de la variación porcentual.
La variación porcentual se calcula como la diferencia entre el valor final y el valor inicial, dividida entre el valor inicial y multiplicado todo eso por 100%, ¿no? Sería la diferencia entre el valor inicial y todo multiplicado por 100%. En este caso, la variación porcentual sería la diferencia entre el valor inicial y el valor final, que sería 30. Claro, ¿no? De 120 a 150 aumentó 30. Eso se divide entre el valor inicial, que en este caso es 120, y luego a esa fracción se le multiplica por 100%. Efectuando las operaciones, 30 entre 120 es un cuarto, y un cuarto multiplicado por 100 es 25%. La variación porcentual es de 25%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el valor inicial, ¿no?, que era 120, aumentó en 25% para convertirse en el valor final, ¿no? 120 tiene que aumentar 25% para convertirse en 150. Cosa que es más o menos obvia, ¿no? Porque el 25% de 120 es 30, que es justamente lo que ha aumentado, ¿no? Es justamente lo que tiene que aumentar 120 para convertirse en 150. Otra observación importante que es la siguiente, ¿no? La variación porcentual se calcula como la diferencia entre el valor inicial y todo multiplicado por 100%. Noten ustedes que lo que estamos haciendo aquí es calcular qué porcentaje representa la diferencia con respecto al valor inicial. Esta propiedad es equivalente a la que habíamos utilizado para calcular qué porcentaje representa una parte con respecto a un total, ¿no? En ese caso sería qué porcentaje representa la diferencia, ¿no?, o qué porcentaje representa el incremento con respecto al valor inicial, ¿no? Luego todo se multiplica por 100% y con eso se llega a la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto concluimos esta primera parte teórica. Y ¿no?, finalmente, para terminar, tenemos aquí un pequeño mapa conceptual donde tenemos un resumen de las propiedades que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Para calcular porcentaje de un número, sabemos que el x% de n es igual a x% sobre 100. Para calcular qué porcentaje representa una parte con respecto al total, hay que dividir la parte entre el total y multiplicarla por 100. Para hacer operaciones con porcentajes, en el caso de la suma, ambos porcentajes tienen que ser aplicados al mismo número, entonces simplemente los porcentajes se suman o se restan de manera directa. Para multiplicar porcentajes, uno de ellos se escribe como fracción y el otro se deja con el símbolo de porcentajes. Para hacer aumentos o descuentos porcentuales, sabemos que cuando un número aumenta x%, se convierte en 100 más x, y cuando un número disminuye en x%, se convierte en 100 menos x, ¿no? El porcentaje que queda es 100 más lo que aumenta o 100 menos lo que disminuye. Y finalmente la variación porcentual, ¿no?, que se puede representar con BP o se puede representar también de esta manera, delta. Delta significa variación. La variación porcentual es la diferencia entre el valor inicial multiplicada por 100, ¿no? O qué porcentaje representa la diferencia con respecto al valor inicial, ¿no? Si hay algo que deseas copiar, podría ser lo que aparece en este cuadro, ¿no? Estas son las propiedades que vamos a utilizar para resolver los problemas a partir del siguiente video.